¿Cómo estás, Manuel? Buen día, bienvenido a América. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, escuchaba hace algunos días un análisis tuyo. Mucho se habla de la reapertura, los comerciantes están impacientes. Ahora, ¿cuál es la realidad del Brasil si hablamos de cifras económicas? ¿Realmente van a llegar en masa a hacer esas compras o no? Bueno, el problema más serio que hay es el diferencial de tipo de cambio que tenemos hoy con el Brasil, que nos está dejando a nosotros más caros con relación a ese país, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que ha ocurrido durante este periodo, durante el año 2020 en general, ha sido Brasil al principio se ha visto afectado en su balanza comercial, es decir, la diferencia entre importaciones y exportaciones, por el impacto que ha tenido su comercio exterior con China también. Ese primer impacto de comercio exterior que ha tenido con China se trasladó al tipo de cambio y vimos una devaluación importante en el Brasil. La devaluación en Brasil superó el 40%. Nosotros tuvimos una devaluación de más o menos 15% y eso obviamente nos deja caros con relación al Brasil. Entonces la situación no solamente se va a resolver con una apertura del puente o con una apertura de la frontera, sino nosotros tenemos un diferencial de tipo de cambio importante que posiblemente se va a arrastrar a esa situación y seguramente va a marcar los resultados que se puedan tener en términos de mayor cantidad de ventas, que creo que es lo que la mayoría de los comerciantes de la zona fronteriza están esperando. Claro. A ver, entonces, económicamente, para hablarlo bien y para que la gente lo entienda, ¿le conviene hoy al brasilero venir a comprar a Paraguay con estos datos que estás compartiendo con nosotros, Manuel? Y como te decía anteriormente, Paraguay está caro, ¿verdad? Sí. En relación al Brasil. Ahora, hay una situación que podría así actuar en cierto sentido de manera positiva, que es el hecho de que puede ser que en Paraguay vos te encuentres con ciertos productos que sean muy específicos y esos productos que son específicos posiblemente no haya disponibilidad de ellos en el Brasil. Entonces, al no haber disponibilidad de ellos en el Brasil, obviamente hay una oportunidad de comprarlos en Paraguay. Entonces hay varias tiendas y varios negocios en el Paraguay que ofrecen esa clase de productos y creo que por ahí podría venir una ventaja, pero yo personalmente dudo mucho que la recuperación sea una recuperación a los mismos niveles que se tenía, por ejemplo, en el año 2019, cuando no existía esta situación de este diferencial cambiario tan notorio como fue como es el que se está dando en este momento, ¿verdad? Entonces, creo que en realidad la recuperación que veamos va a ser una recuperación bastante magra, tal vez en cierta medida, ¿verdad? Manuel, te saluda Diego Martínez aquí con Carlos y con Eva también en BDA. Una sola consulta de mi parte, Manuel. Hay como una preocupación de los comerciantes de Ciudad del Este sobre si solo cuando se dé la reapertura sea para Foz. Como exministro de Hacienda, por ahí como para palpar lo que se podría dar, ¿qué tanto realmente le va a beneficiar al comercio fronterizo, principalmente en Ciudad del Este, el lado paraguayo, si la reapertura del puente alcanza solamente para la gente de Foz? Bueno, en realidad, gran parte de los comerciantes que compran en la zona de Foz de Iguazú son los sacoleiros. Los sacoleiros son paulistas en general, gente que viene de la ciudad de San Pablo y vende sus productos en esa zona. Digamos, son pequeños comerciantes, ¿verdad?, que compran y venden productos en esa zona, ¿verdad? En la medida en que se restrinja la apertura a Foz o al estado de Paraná solamente, yo creo que la reapertura también va a ser una reapertura muy, muy magra, ¿verdad? Lo mismo ocurriría seguramente con zonas como Pedro Juan, como Salto Colorado. Ya no es un comercio de sacoleiros, digamos, no es un comercio de comerciantes intermediarios, sí es un comercio más directo de compra de familia, pero ese comercio también posiblemente, si es que se limita solamente al estado vecino
del Brasil se vea bastante limitado, ¿verdad? Claro, hay una cuestión que ya se ha debatido en diferentes gobiernos, pero aparentemente la decisión política económica hasta el momento no ocurrió, que es la famosa reconversión del comercio fronterizo. Hay algunas recetas que vienen repitiendo los economistas, pero hasta el momento no se dio eso, Manuel, y eso también afecta, ¿no? Que no está diversificado el tema en frontera y la oferta es bien escasa, bien reducida. Bueno, lo que pasa es que en general esto está afectado por lo que se llama el régimen de turismo dentro del marco del Mercosur, ¿verdad? Ese régimen de turismo lo que Paraguay pidió es una lista de excepción dentro del marco del Mercosur, y esa lista de excepción dentro del marco del Mercosur incorpora una serie de productos que eran los productos que los paraguayos podían vender al otro lado, ¿verdad? O que las empresas paraguayas podían vender al otro lado por las propias restricciones que se creaban en el régimen del Mercosur por un lado y por otro lado, sobre todo en el Brasil, ¿verdad? Esa situación se ha transformado muchísimo en los últimos años, ¿verdad? Lo que hemos visto es que con el régimen Manaus, que le permitía ensamblar computadoras al Brasil, o con el régimen Tierra del Fuego, que le permitió ensamblar línea blanca, sobre todo a la Argentina, y televisores, electrodomésticos en general. Esto hizo que la situación se transforme muchísimo, entonces la demanda ha disminuido muchísimo sobre Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está vendiendo hoy Ciudad del Este? Lo que está vendiendo son artículos de marcas muy específicas, que esas marcas específicas son marcas que no existen del otro lado porque están afectadas por el arancel externo común de Mercosur, ¿verdad? Pero ese volumen de mercadería se ha reducido significativamente, ¿verdad? Entonces, vos tenés por darte un perfume de una marca determinada, ese perfume tiene más impuestos del lado del Brasil que del lado de Paraguay. Sin embargo, hoy, con esta restricción de circulación, muchos de estos negocios han abierto sus sucursales con todas las ventajas que les ha dado el propio gobierno de Brasil. Del lado brasilero, nosotros hemos verificado, por ejemplo, una suba de impuestos muy importante en Foz de Iguazú durante la pandemia. Y este tipo de cosas están haciendo que muchos negocios se trasladen al otro lado, y mucha gente también que trabajaba del lado paraguayo, muchos brasileros que trabajaban del lado paraguayo, estén trabajando hoy del lado del Brasil, ¿verdad? Entonces, ahí hay una situación bastante peculiar. ¿Quiénes son los afectados? Los principales afectados hoy son estos comerciantes minoristas, pero también hay ciertos comerciantes mayoristas que han sido afectados y que básicamente tienen este tipo de productos muy específicos, porque son marcas muy específicas, que son las que todavía pueden competir. Pero el volumen de negocio en general es un volumen de negocio que se está reduciendo significativamente, ¿verdad? Por darle un ejemplo muy, muy concreto, ¿verdad? Para que se entienda, ¿verdad? Sí. Hoy en Brasil vos podés comprar una computadora de marca genérica. Sin embargo, una computadora marca, no sé, Apple, por ejemplo, es una computadora que posiblemente cueste mucho más caro en el Brasil que en Paraguay en dólares, ¿verdad? Correcto. Por la carga que tiene esa computadora en términos tributarios, ¿verdad? Entonces, el que vende esa computadora marca Apple en Paraguay todavía tiene una ventaja. Por la diferencia. El que vende una computadora genérica importada o traída de Miami ya no tiene gran ventaja con relación al Brasil, y el brasilero prefiere comprar eso en su país. En su propio país, ¿verdad? En su propio país, en San Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, el volumen de comercio se ha reducido a este tipo de marcas, ¿verdad? Marcas muy específicas, productos muy específicos. Claro, y esto también pasó en el mercado de perfumes, esto también pasa en otro tipo de mercados donde nosotros todavía tenemos una ventaja por esa liberación del arancel externo común. Pero Correcto. Lo que hemos visto es una reducción. Esto se va reduciendo a lo largo del tiempo de manera importante, y
esto se ofrece en casas en Ciudad del Este, y fíjate que mucha de la gente que viene a comprar ese tipo de productos a Ciudad del Este es gente que recorre la zona, y obviamente ahí están todos los mesiteros alrededor que también venden sus cositas, ¿verdad? Sus productos, y esa es la gente que ha sido muy afectada porque el tráfico se le acabó, ¿verdad? Claro. Y es la gente que ves en las protestas en general que es la que tiene una situación extremadamente complicada y absolutamente entendible. Así es. Bueno, Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, economista, muchas gracias por este análisis y también por los datos que nos brindaste. Gracias, muy amable. No, por favor, a las órdenes, un gran saludo a usted y a la audiencia.